Hola, es un gusto volver a vernos para dar conclusión al estudio que hemos estado realizando de la carta a los filipenses. Ya hoy vamos a ver, si Dios así lo permite, los últimos versículos que son del 21 al 23, que son los saludos finales del apóstol a los filipenses. Pero oremos para que sea el Señor quien nos hable a través de estos hermosos versículos, como Él lo hace a través de toda su palabra. Amado Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra en este tiempo, Señor, con nuestras vidas. Queremos, Señor, dedicar este espacio para seguirte conociendo, para profundizar en la verdad de tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda tu verdad, Señor, para poder llevar a cabo esta palabra en nuestras vidas con el propósito de glorificarte a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre amado, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a finalizar nuestro estudio de la carta a los filipenses con los saludos finales del apóstol Pablo, cuando nos dice en el verso 21 al 23. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Y bueno, di lectura de la Nueva Versión Internacional. A veces estos pasajes nosotros los tomamos como, bueno, sí, comienza una carta, entonces saluda y pues obviamente al final pues se despide. Pero sabemos por la misma palabra que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Y los saludos así al comienzo, iniciales, como los saludos finales, son tan enriquecedores como el resto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nos dan a entender realmente el valor que tiene la iglesia, el valor que tienen las personas que formamos la iglesia, porque es muy importante que entendamos que la iglesia se trata de personas, personas redimidas por la sangre de Cristo, que ahora están unidas en Cristo. Recordemos un poquito cuando el apóstol les dice en el capítulo 1 que ya estudiamos acerca de que él está persuadido de que el Señor que empezó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, reconozcamos que cada persona que forma esta hermosa iglesia del Señor, que ha sido redimida por Él, tiene un proceso propio, cada uno, y les llama a través de la carta a estar unánimes, a sentir una misma cosa, a permanecer firmes, a mantener la unidad. Recordemos también que no hace mucho estudiamos acerca de estas circunstancias que vivieron dos de los integrantes de esta iglesia, que son Evodia y Síntique. Recordemos cómo el Señor a través del apóstol les llamaba a la unidad, a pasar por alto las ofensas y, y llenar en el amor de Cristo todo aquello que ha sido como agraviado, ¿cierto? Como esas faltas, esa falta de comprensión, de reconocimiento, tal vez que a veces sentimos que no se nos da, pero el apóstol es recordándonos que el reconocimiento finalmente es para el Señor, porque Él es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces es lo hermoso que tiene este mensaje, que nos deja ver ese corazón también de Pablo, ¿cierto? Ese corazón que fue transformado, como él también nos lo explica en esta epístola, en esta carta, fue transformado cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿cierto? Que él antes tenía una visión de Dios por el cual él era celoso, que eso lo estudiamos, pero al conocer realmente, a tener ese encuentro personal con Cristo, se dio cuenta que no dependía de él, de sus fuerzas, sino de la obra de Cristo en él y a través de él. Entonces, es maravilloso ver que el apóstol inicia y saluda a los creyentes, a los santos de Filipos, ¿cierto? Y también al finalizar la carta les envía un saludo y dice, saluden a todos. O sea, cada uno de ustedes,
todos ustedes son especiales, son únicos y son necesarios en el crecimiento de la iglesia. Si somos parte de la iglesia, estamos ahí para edificarnos mutuamente. La iglesia, los hermanos, los creyentes son una bendición para nosotros. Nuestra familia espiritual, nuestra familia en Cristo, nuestros hermanos son una bendición de Dios. Y esto viene en el contexto que Pablo también les acaba de decir a ellos, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿cierto? En Cristo. Entonces es ver eso, es ver que nuestros hermanos en la iglesia son una bendición para nosotros, porque a través de ellos el Señor también nos provee para moldear nuestro carácter, para hacernos cada vez más semejantes a Él. Como lo vimos en el caso de Boris Intike, y lo vemos, yo sé que en nuestras iglesias día en día, esas diferencias que hay entre unos y otros, donde tal vez por el hecho de que no pensamos igual, que es una bendición de Dios, que no pensemos igual, nos disgustamos, no hacemos las cosas o no hacen las cosas como nos parecen o no las hacemos como nos las piden, y entonces hay ciertos roces, y es ver ese llamado también que vimos en el capítulo 2 a la humildad, a tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, que siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que Él se pudiera aferrar y por lo cual le pudiera demandar, sino que se humilló, dándonos así ejemplo. Y por eso el apóstol deja claro en toda la epístola que se trata de personas, que está hablando a personas, no está hablando a una institución, sino a cada persona que es parte de la familia de Dios, que es parte de la iglesia, del pueblo de Dios, que ha sido ganada por la sangre de Cristo. Y esto nos tiene que mover. Es decir, Cristo nos ha comprado con precio y precio de sangre, su sangre. Nuestro pecado ha sido limpiado en la cruz y sigue siendo limpiado en la cruz, porque estamos en ese caminar, en ese proceso, y tenemos que volver a la cruz cada vez que nos salimos de la voluntad de Dios, cada vez que hacemos las cosas que sabemos que a Dios no le agradan, porque aún estamos en un cuerpo de carne, en un mundo de pecado, donde somos acechados, somos asediados y pecamos, porque la obra está en proceso, no está terminada, pero sí va en crecimiento. Y entonces vuelvo a la cruz, vuelvo a que el Señor me limpie nuevamente, no a que, o sea, somos perdonados, y quiero que esto quede completamente claro. Somos perdonados una vez y para siempre, un único sacrificio, pero ya en el proceso de santificación, que es un andar, que es el andar del que nos habla el apóstol, en el que tenemos que estar firmes, en el que tenemos que estar unidos como hermanos, es lo hermoso. Tenemos la necesidad constante de Cristo, de recordar que en Él somos perdonados, de recordar que no hay pecado que su sangre no cubra, que nos aparte de Él nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso lo debemos tener claro para poder andar en este camino a la santidad, para no dejar que la culpa de algún pecado no confesado en nuestras vidas nos agobie, nos hunda en el fango y no nos deje salir a los brazos de Cristo, quien nos dice: ¿dónde estás? No nos escondamos porque pecamos, sino corramos al que nos puede limpiar del pecado, que es Cristo. Como también lo dice aquí en la epístola a los Filipenses, versos atrás en esta hermosa carta, donde dice que no nos inquietemos por nada, sino más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias.
Hablamos de eso también cuando vimos ese problema entre Evodia y Sintique, ¿cierto? Todo lo debemos presentar delante de Dios. Señor, no me gustó cómo me trató esta persona, no me gustó lo que me dijo, el tono en el que me lo dijo, la forma en que me miró, bueno, tantas cosas que como seres humanos a veces nos ofenden, pero es llevárselas a Dios y permitir que en su gracia y en su amor Él renueve nuestro entendimiento y nos haga ver que se trata de Él, que nuestro servicio es para Él y que la gloria es para el Señor, no es para nosotros. No hacemos las cosas para recibir créditos, sino lo hacemos con humildad, estimando al otro como superiores a nosotros mismos. El apóstol todo esto lo ha dicho en su carta, lo ha recordado, porque también dice que Él no se cansa de recordarnos estas cosas porque para nosotros es seguro estar renovando nuestro entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. Entonces es hermoso porque aquí se saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Y es hermosa esa palabra, los hermanos. Somos una familia, una hermandad. Estamos unidos porque tenemos un mismo Padre, un mismo Dios. Unidos en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados y que mora en nosotros y que está en nosotros y que nos da el poder para obrar conforme a la voluntad del Padre en el Hijo, ¿cierto? También dice, saludos de parte de todos los santos, especialmente de los de la casa del emperador. Recordemos que Pablo está en prisión domiciliaria, ¿cierto? Está allí en la cárcel con soldados a los lados, pero Pablo ve se los había expresado en la carta, visto como una oportunidad para que el evangelio se expanda aún más. Y él no se detiene, él habla de Cristo, él vive a Cristo. Y eso es imposible de no ser percibido por los mismos que lo rodean allí, por la misma guardia haciendo sus cambios. Tenían que estar varias horas con el apóstol ahí, ¿cierto? Vigilándole, cuidándole, pues en su prisión. Entonces, algunos de ellos tal vez creyeron este anuncio al evangelio del Señor, al llamado que el Señor les estaba haciendo a través de Pablo. La cuestión es que ya el evangelio ha llegado a Roma. Ese es el punto. El evangelio ha llegado a Roma y Pablo está allí fortaleciendo también a los hermanos aún en medio de su prisión. Y por eso les puede decir que los hermanos en Roma también les mandan saludos, especialmente los de la casa del emperador. Entonces es hermoso ver eso, ver cómo se trata es de personas, de seres humanos, sintientes, que luchamos con el pecado, pero que tenemos un Dios vencedor, que ha vencido sobre el pecado y que en Él somos restaurados, en Él somos renovados y estamos siendo edificados en esa semejanza a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pero quiero retomar un poco el verso 20, no recuerdo si lo vimos plenamente o apenas lo se nombró en el estudio pasado, pero dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es luego de decir que todo el apóstol lo había recibido, toda la ofrenda que había sido enviada, o sea, cómo el apóstol había visto el amor actuando de los filipenses y cómo el amor de él también hacia los filipenses se manifiesta en esa acción de gracias hacia ellos, en que en ellos abunde el fruto de ese dar, que también lo estudiamos, ¿cierto? Con Angie. Entonces, esto es muy especial e importante, es reconocer que es a Dios al quien debemos dar toda gloria, porque de Él viene todo. Dios nos provee absolutamente de todo. Nada nos falta si estamos con Cristo. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo, aunque tengamos las cosas materiales en abundancia, aunque tengamos salud física, aunque tengamos muchísimos bienes, aunque lo tengamos todo, casa, carro, beca, un matrimonio de años, sin conflictos, aunque eso yo creo que no existe, porque es formado por personas pecadoras redimidas, cuando han sido redimidas por el Señor, pero seguimos luchando con el pecado. Entonces, aunque tengamos todo esto, si no tenemos a Cristo, si no hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, no tenemos nada.
quienes hemos sido redimidos, lo tenemos todo. Así las circunstancias parezcan adversas a nosotros, en Cristo lo tenemos todo y podemos descansar y estar seguras y confiadas en Él. Otro punto que podríamos ver aquí, aparte de que la familia que el Señor nos ha dado como hermanos, la iglesia, es una bendición, podemos ver también que la gracia de Dios está con nosotros. Es hermoso saber que Dios derrama su gracia cada día en nosotros, así como sus misericordias son nuevas cada mañana. La gracia del Señor nos sustenta, nos fortalece. Todas las dádivas de Dios en Cristo son para nosotros, que no se trata de cifras, de números, sino se trata de eternidad, de poder dar libertad a los cautivos, de poder pregonar las buenas nuevas. Esas son las riquezas que tenemos a Cristo. Eres nuestro tesoro, eres ese tesoro, esa perla preciosa que encontramos y que por Él lo dejamos absolutamente todo, porque le anhelamos, le deseamos a Él, queremos más de Él. En Cristo lo tenemos, como lo he dicho y no me canso de decirlo, como decía el apóstol, esto nos anima, es importante que lo recordemos porque nos conviene hacerlo y es que en Él lo tenemos todo. Es cierto que en nuestro día a día hay aflicciones, hay tristezas, hay cosas con las que luchamos, pero no hemos perdido la guerra está ganada en Cristo. Apropiémonos de estas verdades, apropiémonos de Cristo. Recordemos que su Espíritu está en nosotros, en quienes hemos sido redimidos, en quienes hemos sido perdonados, en quienes hemos sido nacidos de nuevo por el poder de su Espíritu que mora en nosotros, y que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el que nos da vida a nosotros también en Cristo para poder obedecer, para poder afrontar las cosas que nos pasan en el día a día, para saber que si soy mamá, en mi maternidad, en la manera en que educo a mis hijos, estoy librando la batalla por el Evangelio. Estoy dando a conocer a Cristo. Estoy participando de la expansión del reino. Que si soy soltera, estudiante universitaria, de colegio, en fin, en el momento de tu vida que tú te encuentres, Dios te está usando para hacer ver en ti y a través de ti su gloria. Como Él te va transformando, como Él te va fortaleciendo. Aunque hayan circunstancias que pensamos nos derrumban, el Señor nos levanta. Él siempre está allí. Ser santos en Cristo no significa que ya todo para nosotros ha sido solucionado, no tenemos más problemas, no lidiamos con sufrimiento, eso ya no es para nosotros, no. Sino ser santos y victoriosos en el Señor significa que aún en medio del valle de sombra sabemos que Él está con nosotros, porque su vara y su callado nos infunden aliento, porque su palabra nos fortalece, nos anima, nos dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Y es eso, es saber que en Él está la verdad, está la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Y debemos ir a Él en consejo para poner todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, todo lo que somos a los pies del Señor y que Él obre conforme a sus propósitos en Cristo en nuestras vidas, con quienes somos, con los rasgos que nos ha dado de nuestro carácter, con nuestras capacidades, con nuestros dones que han sido dados poder, Él obre y los use para la expansión de su reino, para la gloria de su nombre. Y bueno, eso es lo que quería compartir, lo que el Señor me ha mostrado a través de esta hermosa carta, y quiero que nos quedemos con eso. No somos una institución, somos personas que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, unidas por Cristo. Nuestra cabeza es Cristo.
Entonces estamos ahí en crecimiento, juntos, sabiendo que estamos en proceso y confiando que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es todo, un fuerte abrazo y cerremos en oración dándole gracias a Dios por su palabra y por recordarnos que cada uno de nosotros, quienes hemos sido redimidos por su sangre, tenemos un gran valor para Él y Él perfeccionará la obra en cada uno de nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos por esa obra que estás haciendo en cada uno, Señor, por recordarnos que tu iglesia, Señor, no es una institución, sino es tu pueblo, personas llamadas a ser apartadas para ti, a vivir para ti, Señor, a gozarnos en ti, en la obra de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por esa obra en nuestras vidas, porque estamos en ese andar, en ese proceso, Señor. Confiamos y estamos seguras de que tú estás obrando, de que aunque no veamos las cosas a nuestro alrededor como nos gustaría verlas, tú estás obrando, Señor, para juntos edificarnos, fortalecernos y permanecer unidos, unánimes en ti, sabiendo, Señor, que a Cristo Señor servimos, para la gloria de tu nombre, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué hermoso tiempo hemos podido compartir. Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta una próxima oportunidad.